Antes de comenzar quería pedirles disculpas por la incatividad. También quería aclarar que esta historia no es mía. Solo soy un amante del arte que quiso traer esta joya traducida para todos ustedes. La historia original y el perfil de su creador está en la descripción del vídeo. Espero que disfruten de esta joya como yo lo he hecho. Voy a volver con la actividad al canal. También he estado escribiendo cosas interesantes, así que puede que traiga mi propio fanfic pronto. Disfruten. Habla un personaje. Piensa un personaje. Habla un Biju. O Black Zetsu, por el bien de distinguirlo de White Zetsu. En pedazos capítulo 1 Resurrección. Una parodia de un ser humano, así es como se podría describir a la entidad que se levantó del suelo, con su mitad derecha negra y la otra mitad blanca, encerrada en lo que parecían dos hojas de Venus parecidas a una trampa que emergía de sus lados. Esta entidad se llamaba Zetsu. O más bien, su mitad blanca era Shiro Zetsu, mientras que la mitad negra era Kuro Zetsu. La mitad blanca era una charlatana tonta, despreocupada y juguetonamente abriéndose camino a través de la vida, mientras que la mitad negra era seria y estaba bien informada. Los dos eran entidades claramente diferentes, pero de alguna manera uno al mismo tiempo. Después de todo, la mitad negra parásita necesitaba un anfitrión para sobrevivir y para continuar con la voluntad de su madre. Los innumerables clones de la mitad blanca eran adecuados para sus planes. La forma en que puedes crecer desde las raíces es interesante, una voz grave le dio la bienvenida. ¿Estás seguro de que esas cosas blancas no tienen corazón? ¡Qué grosero! White Zetsu puso mala cara. Cállate, tonto, Black Zetsu silenció su otra mitad. Fuiste bastante concienzudo, Kakuzu. ¿Sabías que antes de contratarme, el ninja faltante de rango S de Takigakure se encogió de hombros? Probablemente era una de las pocas personas que Zetsu sabía que ni siquiera estaba desconcertado al ver su extraño cuerpo parecido a una planta. Por otra parte, Kakuzu también era bastante peculiar. Una batalla acababa de terminar, y los hilos negros que crecían del cuerpo de Kakuzu, debido al Kinjutsu Hyongu, todavía estaban cosiendo sus heridas. Parece que tuviste una buena pelea. Por supuesto que lo hizo, fue Ataque Kakashi quien se opuso a él. Definitivamente era alguien que se había ganado el derecho de llevar semejante recompensa, admitió Kakuzu, con su voz virtualmente exenta de cualquier emoción excepto una ligera molestia. Kakashi, después de todo, había sacado 2 de los corazones de Kakazu. Menos mal que él tenía una afinidad con Raiton. Él ensartó mi corazón relámpago, por lo que tener una manera de reemplazarlo de inmediato es muy conveniente. Ahora, todo lo que necesito es un corazón de agua. No resulta que tenga un corazón. ¿Afinidad por Suiton? No. Te dijimos que no tenemos corazón. Tampoco los órganos. Ni siquiera podemos hacer caca. Kakuzu levantó el cadáver de un shinobi de pelo gris del suelo. El Jonin de Konoha había luchado bastante, pero al final, Kakuzu había sido el que tenía las mayores reservas. Sin embargo, había tomado un tiempo molesto mucho tiempo antes de que el ataque se quedara sin chakra. La muerte de su pequeño genin lindo lo había envuelto en una furia que le había costado a Kakuzu su primer corazón. El molesto Chidori le había costado un segundo. 50 millones de Ryō, 30 sin su Sharingan, Kakuzu se volvió extrañamente feliz, o lo que fuera que pasara por felicidad para el hombre miserable, ante la idea del dinero que acababa de ganar. Mantén la vista. No lo necesitamos. Aún no estamos seguros de por qué queremos al niño. Es fundamental para nuestros planes. ¿El chico de pelo negro? Kakuzu se preguntó. Sus habilidades con la tinta eran bastante inusuales, pero nada especial. El chico Yamanaka era más fuerte, pero carecía de una habilidad especial. Naruto-kun no es Yamanaka, se rió la mitad más blanca de Zetsu. Rubio, usa el símbolo del clan, y, ahora que lo mencionas, él no usó sus técnicas. Kakuzu frunció el ceño ligeramente mientras se ponía su capa de nuevo. ¿Por qué él? Mataste a la chica de pelo rosa al instante, pero mantuviste a los niños con vida como pedimos. Buen trabajo. Pero apenas, su cuerpo está casi cortado en 2. Sus heridas no importan. Hemos vuelto a crecer Tobi después del desastre de Obito, ¿recuerdas? Oh, ¿entonces vas a usar el nuevo Tobi como el anterior? Todavía es triste que él y el Uchiha murieran. Uchiha Itachi era un impedimento molesto para nuestros planes. La forma en que ustedes dos siguen discutiendo con ustedes mismos es molesta. Voy a sacar provecho de este cadáver.
Guarda el dinero para ti, Kakuzu. Sí, los otros miembros de Akatsuki no necesitan saber esto. Es nuestro pequeño secreto. Lo es. Tenemos planes para el niño, y Pain no necesita saberlo. No por mencionar lo que Orochimaru haría. Desde que Itachi terminó la línea de sangre Uchiha, él ha mostrado un gran interés en las líneas de sangre de la antigüedad. Incluso podría descubrir uno o dos secretos. Pero será inútil al final. Confiamos en ti, Kakuzu, porque solo confías en el dinero y no te importa nada más. Siempre podemos encontrar nuevas presas para ti, siempre que podamos alimentarnos de las bajas sin valor, como el pelo negro y esmenique. Kakuzu gruñó algo por lo bajo, sobre los malos hábitos alimenticios que mostraban los shinobi como plantas. No era que realmente le importara lo que le pasara al niño y la niña. Eran innecesarios, no valían ni un solo ryo, y Zetsu solo quería al chico rubio. Dejando a su desagradable compañero en su cena, Kakuzu se dirigió a la estación de recompensas más cercana. 50 millones de ryos estaban esperando para ser recogidos, después de todo. Zetsu realmente tenía sus usos, la caza de recompensas nunca había ido tan bien. Un hombre blanco con dibujos en espiral se levantó del suelo, inquietantemente similar a la forma en que Zetsu había viajado a través de la tierra y las raíces. Por supuesto, Tobi fue solo otra manifestación que creció del Gedomazo, estatua demoníaca del camino exterior originalmente humano, había sido víctima del infinito Tsukuyomi, absorbido por el Shinju árbol de Dios, al igual que el Zetsu blanco. Almacenado dentro del Gedomazo, Tobi había permanecido dormido y olvidado durante siglos, atrapado dentro de la luna junto con la estatua. Es decir, hasta que Uchiha Madara despertó al Rinnegan y convocó a la estatua. Él fue quien liberó a Tobi de sus siglos de sueño, permitiéndole hacer crecer un cuerpo a partir del tejido similar a la madera del Gedomazo. Bueno, Madara había creído tontamente que habían crecido del tejido de Senju Hashirama, el Shodaime Hokage, pero eso había sido una mentira. En verdad, Tobi se vio obligado a ser leal a una sola entidad. Capturada y mutada debido a sus acciones, Tobi era leal a la voluntad que Otsutsuki Kaguya había dejado atrás. Su hijo, de algún tipo, Black Zetsu, era el que ordenaba en secreto a todos los seres que crecían de la estatua. Pero carecían del poder de resucitar a Kaguya por sí mismos, lo que los llevó a someterse a sí mismos, incluso si se trataba de falsos pretextos, a la voluntad de alguien mucho más fuerte. Madara había sido el primer ser humano que había alcanzado un nivel que se acercaba a la perfección de Kaguya. Fue el primero en luchar por el poder hasta tal punto que casi volvió a su origen. Incluso había comprendido la necesidad del chakra y el tejido de Hashirama, que lo habían llevado al Rinnegan. Pero había sido demasiado tarde para el hombre. Demasiado viejo, demasiado débil, solo había prolongado su vida al desprenderse del Gedomazo. Él era patético. Demasiado patético para los planes de Black Zetsu, razón por la cual habían manipulado a Madara para que le diera el Rinnegan a un niño que había heredado la sangre del hijo menor, esperando que fuera más fácil de manipular. Desafortunadamente, eso había resultado ser un error. Al igual que el propio Asura, Nagato estaba demasiado engañado por la noción de amor. A pesar de que la pérdida eventualmente convirtió su amor en algo más oscuro, Nagato había resultado ser demasiado difícil de controlar. Como tal, Zetsu había sido feliz cuando se habían topado con un chico Uchiha casi muerto. Tomándolo, Tobi había envuelto al niño, convirtiéndolo lentamente en algo más grande. Necesitaban un campeón. La muerte de Madara, ahora desprovista de su Rinnegan, era simplemente una cuestión de tiempo. El Sharingan del niño ya había evolucionado hasta convertirse en el Mangekyo Sharingan, otorgándole las habilidades útiles de intangibilidad y lo que era efectivamente teletransportación. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que sucedió Itachi. Eliminar el clan Uchiha había sido principalmente un deseo de Uchiha Obito, el chico que Zetsu había encontrado. Pero también fue el deseo de Zetsu que Konoha se debilitara. Era más fácil operar sin ser detectado en tiempos de guerra, después de todo. Lo que había impulsado al niño a hacerlo era algo que Zetsu nunca había descubierto, pero en algún momento a lo largo de la línea, Itachi había estallado, tal vez fue asesinar a sus padres, tal vez fue la muerte de su novia, o tal vez de su hermano pequeño. Zetsu no lo sabía, tampoco le importaba. Todo lo que importaba era que Itachi había sacado a Obito del juego. Cualquiera que haya sido la técnica de sellado con esa cuchilla espectral, ni siquiera Obito pudo escapar de ella. Obito, quien incluso había logrado escapar del Yondaime Hokage, se había ido. Black Zetsu había pasado siglos manipulando el Uchiha, y un chico había deshecho todos esos esfuerzos. La línea de sangre había terminado.
Los únicos remanentes de todo el clan fueron los pocos ojos que quedaron. Zetsu sabía que Orochimaru tenía algunos de ellos, y Ataque Kakashi también tenía uno. Pero no fue suficiente. Unos pocos ojos no fueron suficientes para recrear la línea de sangre. Los ojos, sin los cuerpos, eran defectuosos. La muerte de Obito también significó la muerte de Tobi, quien se fusionó con el cuerpo herido de Uchiha. Recobrar a Tobi del Gedomazo había sido una tarea laboriosa, debido a las limitadas reservas de chakra de Zetsu, pero finalmente se hizo. El nuevo Tobi carecía por completo de cualquier recuerdo del anterior, pero al menos tenía las mismas habilidades. Tobi, llegas tarde. Envié un clon pero no pude encontrarlo de inmediato. Whatsup, exclamó el totalmente blanco Tobi. Si es posible, este Tobi era un tonto aún mayor que el anterior, un hecho que Black Zetsu le repetía a menudo. El patrón en espiral que se extendía por todo su cuerpo le dio a Tobi una apariencia completamente diferente del Zetsu, parecido a una planta. El hecho de que Tobi fuera literalmente vacío, tal vez explicando su falta de inteligencia, también era único. Mientras que Zetsu era similar a una trampa para moscas que podía consumir carne, Tobi fue creado para encerrar a un humano y sostenerlo. Deja de jugar. El chico apenas está vivo. Incluso ese extraño chakra se está acabando. Es un Jinchuriki, idiota. Oh, entonces esa es la razón por la que sigue vivo. ¿Qué otra razón podría haber? Kakuzu prácticamente lo cortó en dos. Sus piernas se han ido y su torso está dañado hasta un punto en el que ningún humano normal permanecería vivo durante más de un minuto. Debemos agradecer a nuestro viejo amigo, el Kyuubi. Pensé que los Kyuubi te odiaban. Tobi inclinó la cabeza para mostrar su sorpresa. Estaba siendo sarcástico, cabeza hueca. Sí, el Kyuubi siempre despreciaba a la madre. Era demasiado leal a su hijo. Es una de las creaciones de Agoromo. Y fuimos creados por la madre. Debería, ya sabes, fusionarme con él. ¿Qué otra razón podría haber para que te llame aquí? Quizás me extrañaste. Tobi pareció considerar seriamente la pregunta, ignorando la expresión inexpresiva en Zetsu. Su incapacidad para entender el sarcasmo de Black Zetsu fue bastante espantoso. ¿O tal vez me encontraste una cena? Sabes que no como carne como tú, pero que bien eres un idiota. Que incluso tiene el derecho a decir que está diciendo en lugar de lo tonto que es Tobi. Hey. ¿Por qué siempre metiendo conmigo? Porque eres solo un poco menos de un idiota que Tobi. Quita atascado, envuelve al niño. Okidoki, jefe. Sí. Black Zetsu casi había perdido toda esperanza. Sin el Uchiha, sus planes parecían convertirse en un fracaso. Vagando sin rumbo, había presenciado una batalla de dos Jinchuriki. Si bien solo había ido a Konoha para ver cómo resultaría el pequeño plan de Orochimaru para invadir a Konoha, era gracioso ver cómo Orochimaru había perdido sus brazos. Zetsu había encontrado a un niño extraño. O más bien, un niño que lo hacía sentir literalmente extraño. Como si su composición genética respondiera al chakra del chico, un chakra yan tan abrumador. Era la mejor alternativa que tenía Zetsu. Tobi tragó el cuerpo de la Jinchuriki casi muerta. Uzumaki Naruto, recordó Zetsu, había sido el nombre del niño. ¿Por qué vivía dentro de los confines de otro clan? Era algo que no había descubierto, ni por qué llevaba el símbolo de Yamanaka. Uzumaki usualmente tenía el pelo rojo, mientras que Naruto era rubio. Tal vez era parte de Yamanaka, o tal vez vivía entre los Yamanaka para que el chico pasara inadvertido. Su pelo puntiagudo era bastante diferente al de Yamanaka de pelo liso, pero al menos el color era el correcto. Tobi se abrió, encerrando al niño. Su tejido blanco comenzó a crecer y contorsionarse inmediatamente, evitando que el niño sangrara. Como la hiedra que crece en un muro de piedra, el tejido similar a una planta de Tobi invadió la carne de Naruto. Zetsu lo había visto antes, aunque en un asunto diferente. Obito había luchado para controlar el tejido que Zetsu le había dado, después de que el niño había perdido la mitad de su cuerpo, siendo aplastado por el peso inconmensurable de la piedra. Donde Obito parecía luchar, casi rechazando los tejidos, Naruto parecía absorberlo con avidez. Tanta energía Yan, la carne de Tobi está respondiendo de inmediato. ¿Es por eso que el chico es tan interesante? Solo espera y verás. Tobi pronto perderá la lucha. ¿Perder? ¿Qué quieres decir? Sientes la misma sensación del chakra del niño, ¿verdad? Imagina cómo debe sentirse Tobi. Tanta vitalidad, pobre Tobi. Black Zetsu no pudo encontrar ninguna lástima por Tobi. Él había sido criado para esta tarea.
Mientras que Zetsu fue capaz de crear tantos clones como su chakra tolera, y tenía muchas técnicas especializadas en espionaje, Tobi era diferente. Tobi no pudo crear clones. En cambio, Tobi había resonado sobre todo con el tejido de Hashirama. Había sido un día extremadamente malo para Kurama. Uno casi igualó el día en que se dividió por la mitad, para ser sellado dentro del hijo de la mujer con la que había sido sellado anteriormente. Ese mismo niño estaba en la frontera de la vida y la muerte, y Kurama tuvo que esforzarse para mantener vivo al niño. La muerte del niño implicaría, después de todo, que él también murió. Y los Kyuubi no tenían ningún deseo de morir, ni siquiera porque no sabía qué pasaría si muriera. No era que un Bihulu realmente pudiera morir, no por el sentido mortal de la palabra. Su cuerpo podía ser destruido, sí, lo que estaba tan cerca de la muerte como el Kyuubi podía conseguir. Lo que era más preocupante era que había perdido su mitad Yin cuando fue sellado dentro de Naruto. Mientras solo tenía energía Yang, Kurama dudaba que pudiera recrear su cuerpo. Yang podía dar vida a la forma, pero se necesitaba Yin para crear la forma. Estúpido mocoso. El enorme zorro aulló. La luz dentro de su prisión se fue atenuando lentamente, al mismo ritmo que el vigor se estaba escapando del niño, y de repente, todo cambió. Plantas, raíces de árboles poderosos, crecieron a través de la alcantarilla que conducía hacia la prisión de Kurama. Las paredes fueron cubiertas lentamente, el suelo, normalmente cubierto con agua, se secó cuando el follaje lo empapó. Un chakra extraño invadió el cuerpo de Naruto, fusionándose con él, y los remanentes del chakra de Naruto respondieron. No es que se le pueda culpar por no intentar detenerlo. Lo que sea que le haya pasado al chico, fue una mala noticia. El hombre que los había atacado, que había matado a la maestra y la Kunoichi, y que había dejado a Naruto por muerto, obviamente había actuado por orden de algo más. Kurama maldijo el hecho de que la vista de Naruto había fallado cuando perdió completamente la conciencia. Un borrón de blanco y negro fue lo último que Kurama vio a través de los ojos casi cerrados de Naruto. Fue una mala noticia de hecho. Sea lo que sea, si el chico fue completamente tomado, entonces Kurama estaría a su merced, lo cual era absolutamente inaceptable. Así que cuando el chakra extranjero se acercó a la forma inconsciente del niño, que había estado descansando justo enfrente de la prisión de Kurama, el zorro de 9 colas de fuerza lanzó su garra. El tirón del chakra extranjero aumentó, pero Kurama no cedió. El chico puede ser un malhumorado insoportable, pero al menos dejó solo a Kurama, y quienquiera que haya tratado de apoderarse del cuerpo del niño, sin duda, sería peor. Las potencias enfrentadas lucharon por el dominio, con Kurama severamente impedido debido a las restricciones que el sello le impuso. En cualquier caso, Kurama era lo suficientemente poderoso como para igualar el poder del chakra extranjero. Tenía la misma cualidad extraña que le recordaba a Kurama a Senju Hashirama y su Mokuton, pero su forma de desprendimiento de madera era incomparablemente más débil. El ego de Naruto quedó colgado entre los dos poderes. Incapaz de soportar, se rompió en dos. En un momento de desesperación, Kurama forzó a todos sus chakra a través del sello. El poder del zorro se había reducido a la mitad por Namikaze Minato, pero irónicamente, era solo la energía Yang que Kurama necesitaba en este momento. El chakra extranjero no pudo manejarlo, y se transformó. El resultado fue una reescritura genética que Kurama no pudo detener. El niño y el invasor se convirtieron en uno solo, excepto la parte del niño que Kurama aún tenía entre sus garras. Con el ego del chico desgarrado, Kurama sabía que tenía que actuar rápidamente. Esa parte destrozada de la entidad del chico era perfecta para cerrar el sello. Independientemente de en qué se haya convertido la otra mitad del chico, no podría llegar a Kurama, al menos sin el permiso de Kurama. Zetsu, ambas mitades, siguió viendo cómo Tobi se fusionaba con el chico. ¿Esto mata a Tobi? El niño está casi muerto. Tobi debería ser la personalidad dominante. El chakra Yang del niño solo lo ayudará a ganar más poder. El Mokuton de Tobi se mejorará drásticamente. ¿Por qué es tan importante el Mokuton? Zetsu negro suspiró, molesto por la ignorancia de su mitad más blanca. Los restos de la madre, la estatua, están compuestos de madera. Entonces, si no podemos tener un Uchiha adecuado para controlar la estatua hasta que la madre regrese, ¿qué sería mejor que alguien con el Mokuton Kekkei Genkai? Oh, entonces Tobi se va a convertir en Super Tobi. ¿Pero por qué? Tenemos a Nagato para eso, ¿verdad? Jozetsu, eres un imbécil, Black Zetsu le recordó su apodo Chatterbox. La charla inútil era lo que parecía definir el Zetsu blanco.
Prefiere hablar que pensar, a diferencia de su mitad más negra. Nagato no confía en nosotros, y yo no confío en él. Nagato sueña con la paz, ¿y por qué le contamos nuestros verdaderos objetivos? Todo lo que necesitamos es un recipiente para controlar a los Houbi, hasta que podamos resucitar al Shinju. Y una vez que eso suceda, mamá estará feliz de estar de vuelta. Silencio. Toby se está despertando. Su chakra justo ahora, era enorme. Sí, definitivamente lo fue. ¿Será el mismo viejo Toby? Debería serlo. Nuestro títere leal pero fuerte. Los ojos azules revolotearon, la máscara giratoria de Toby dejando libre la cabeza del niño. Toby. ¿Cómo te sientes? ¿Quién? El chico murmuró después de una pausa, aparentemente sorprendido por la pregunta. La carne de Toby siguió encogiéndose, fusionándose con el cuerpo de Naruto en mayor grado de lo que Zetsu, tanto en blanco como en negro, había anticipado. Esto no se parecía en nada a lo que habían visto con Obito. Deja de bromear, Toby, gruñó Black Zetsu. Dolor. El cuerpo entero estaba impregnado de un dolor que lo cegó, que reemplazó cada uno de sus pensamientos. Algo desde afuera penetró su carne, cambiándolo. Algo desde dentro respondió, quemándose y batiéndose, también cambiándolo. Se involucró en el medio, olvidando quién o qué era él. Un poder que era innatamente suyo emergió, calmando de alguna manera su dolor, reconfortándolo. Reemplazó a la fuerza externa, y apagó el fuego desde dentro de él. Terminó la lucha. Sin embargo, ¿a qué costo? Un jadeo escapó de sus labios, repentinamente consciente de la necesidad de oxígeno. El mundo entero se arremolinó y cambió, abriéndose de una manera que le era extraña y, sin embargo, veo sin ojos. Veo las raíces de los árboles. Veo las hojas. Veo las viñas. Lo siento todo. Y, sin embargo, soy ciego. Toby. Una voz le habló, sonaba algo frívolo, como si se conocieran. ¿Cómo te sientes? Una segunda voz, más áspera, siguió a la otra, a la perfección. El primero fue bastante amistoso, pero el otro lo asustó. De alguna manera sentía que tenía que escucharlo. Pero cuando consideró por qué, decidió desechar el sentimiento. ¿Quién? Él murmuró, ¿era él Toby? No, él no sentía que el nombre fuera familiar. El nombre se sentía completamente extraño, pero no podía recordar quién era realmente. Un pensamiento desconcertante lo invadió, la idea de que él estaba tan cerca, que estaba a punto de decirlo, pero el conocimiento seguía desapareciendo. En el momento en que pensó que lo recordaba, lo olvidó de nuevo. Deja de perder el tiempo, Toby, la voz malhumorada de nuevo. El niño intentó moverse, pero eso era tan imposible como recordar. El olor a ramen recién servido lo hizo babear, el calor de una rupia lo consoló, pero eso era casi todo lo que sabía. Hubo impresiones vagas, incluso de sus piernas, que en la actualidad se sentían mal. No sabía por qué sus piernas estaban mal, pero él simplemente lo sabía. No saber por qué solo provocó más frustración. ¿O fue esa sensación de enojo y pérdida que repentinamente creció sin ninguna razón? Una vez más, trató de moverse. Si era Toby o no, no lo sabía. Pero él quería levantarse y ver qué estaba pasando. Sus piernas se sentían suaves como la mantequilla caliente. Su estómago también se sentía extraño, como si todos los órganos todavía se reorganizaran. No se sentía doloroso, solo era, bueno, la única impresión que sabía que podía compararse con eso era una picazón. Intentó levantar el brazo, y en cambio sus sentidos desordenados se extendieron a algo fuera de su cuerpo. ¿Por qué está manipulando ese árbol? La voz más amigable preguntó sorprendida. Necesitará tiempo para adaptarse. El otro gruñó. Lo extraño, ahora que lo consideraba, era que había dos voces, mientras que él solo sentía un cuerpo. Al darse cuenta de que podía sentir al otro, volvió su atención hacia sí mismo. Su cuerpo era diferente de como recordaba, de alguna manera. Las vagas impresiones que tuvo desde el momento en que se despertó le dijeron que algo había cambiado. ¿Quién soy yo? Preguntó en voz alta. Parece haberlo olvidado. Sí, no recuerda nada, lamentable. ¿Deberíamos llevarlo a casa? Necesitará tiempo para adaptarse a los cambios. ¿Es Toby o Naruto? ¿Naruto? Al chico sin nombre le gustó más el sonido de ese nombre que Toby. Naruto le dio impresiones de travesura, naranja y algo más. La frustración creció, y con ella su chakra se disparó. Flores brotaron de sus bulbos, florecieron y perecieron. Los árboles arrojaban sus hojas y crecían otras nuevas.
Las bellotas estallaron en pequeños árboles. En cuestión de segundos, el chakra del niño desbordó la naturaleza cercana. El peor aspecto era que Zetsu tuvo que luchar para no perder su propia cohesión, como si él también estuviera en erupción en un árbol. Zetsu Blanco estaba especialmente sufriendo. Tenemos suerte de que se haya desmayado, murmuró Black Zetsu, mirando al agotado niño. Mokuton, cuando lo vi involucrarse con el Ichibi, supe que podía tener el potencial, con la abrumadora energía Yang que tenía. Cuando usó el chakra del Kyuubi, fue como si estuviera rebosante de vida. Sin embargo, nunca lo anticipé. Cambia tan fundamentalmente. Así que incluso tú no lo sabes todo. Solo la madre lo sabe. Senju Tsunade lamentó el día en que había permitido que esa mocosa rupia la convenciera de volver a casa. El papeleo era malo, la política era peor, pero lo peor era cuando ella enviaba personas a las misiones y no regresaban. Pasó más de una semana, y todavía nadie había oído nada de Ataque Kakashi y su equipo. Incluso Danzo había jurado ignorancia de dónde estaban, a pesar de admitir que Sai, uno de los genin del equipo 7, era uno de sus agentes. Mantener un ojo en la Jinchuriki de Konoha era algo que ocupaba un lugar destacado en la agenda del hombre. Perder al joven Uzumaki sería un duro golpe para el pueblo. Pero a Tsunade no le importaba mucho el pueblo ahora mismo. Cada día que había pasado había aumentado la sensación de temor que llenaba su corazón. Cometí un error. Nunca debí haberle dado ese collar. Está maldito, date prisa en casa, mocosa. Pero Naruto nunca escuchó. Claro, él era el segundo subordinado más frívolo que tenía Tsunade, solo superado por el padrino del niño, pero a ella le importaba demasiado el niño como para castigarlo por su falta de respeto. Ningún otro shinobi dejaría su oficina sin al menos 1 o 2 huesos rotos si la llamara Baa-chan. Pero podría, quizás fue porque se parecía mucho a Nawaki. Nawaki, el mero pensamiento de su hermano menor la asustó. Pasó día tras día, pero no llegó ningún mensaje del Karachi. Ningún sonriente rubio mocoso irrumpió en su oficina, sin avisar. No surgieron interrupciones dentro de la aldea debido a una de sus exitosas bromas. Le dio una temible premonición. En cierto modo, Tsunade estaba agradecida de que todavía había mucho por hacer. La invasión de las fuerzas combinadas de Otogakure y Sunagakure había dejado profundas cicatrices en Konoha, y como Hokage fue ella quien tuvo que deshacer gran parte del daño que había causado su ex compañero de equipo. Pero incluso pensar en la invasión a menudo hacía que sus pensamientos vagaran hacia Naruto, ya que él había sido el que detuvo la Jinchuriki de Suna. Sabaku no Gaara había regresado a Suna, y había cambiado realmente de corazón, hasta el punto de que prácticamente había asustado a los ancianos de su aldea para que se rindieran. Terminó el conflicto tonto que se había iniciado solo debido a los esquemas de Orochimaru. Las reparaciones, las concesiones y la renegociación del tratado de paz fueron cosas que nunca habrían ido tan bien como sin la influencia de Gaara. Tsunade esperaba que el chico, que probablemente era el shinobi más fuerte de Sunagakure, terminara siendo el próximo Kazekage. Al menos él tenía buenas intenciones hacia Konoha. Sí, y cuando renuncie y le entregue mi posición a Naruto, tendría el aliado perfecto en Gaara. Naruto, Tsunade se preguntó cómo se había movido tan fácilmente hacia su corazón. Ella, que se había distanciado de prácticamente todo el mundo excepto Shizune y el cochinillo mascota Tontón, nunca había pensado que pudiera ser dominada tan fácilmente, especialmente después de que Dan, su amante, hubiera perecido. Ella había visto cómo se le escapaba la vida, igual que había sido incapaz de hacer algo para evitar la muerte de Nawaki. El curandero más famoso del mundo. No he hecho nada para no fallarle a la gente que más me importaba. Me pregunto qué clase de idiota alguna vez pensó que estaba en forma para esta posición. Naruto lo había hecho. Cansado y frustrado, Tsunade tomó la salida habitual. Tal vez ella encontraría un poco de consuelo en esa botella de sake, o uno de los otros. En algún lugar a lo largo de la línea, había estado tan borracha que se había quedado dormida, boca abajo sobre el escritorio, babeando sobre toda clase de documentos importantes. Su cabeza se sentía como si se estuviera partiendo, la resaca ya se había establecido, y cuando vio los primeros rayos cautelosos del sol de la mañana, Tsunade se preguntó por qué se había despertado. Dormir era mucho mejor. Entonces, ella intentó cerrar los ojos de nuevo, haciendo todo lo posible por ignorar su dolor de cabeza y su estómago revuelto. Tsunade. Algo en su voz hizo que sus pensamientos de sueño se desvanecieran. Ella se estremeció, y espoleó abrir los ojos. Jiraiya.
Él no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos, antes de que él rápidamente hubiera evitado sus ojos, la había llenado de miedo. Él no estaba mirando hacia otro lado porque estaba vestida indecentemente, lo que ella estaba, considerando que su blusa se había abierto un poco durante su pequeña inmersión en las reservas de sake, pero había algo más. Su intoxicado cerebro tuvo algunos problemas para reconocer su voz, esa expresión que había visto antes, cuando él le dijo, no, susurró ella. No, no, no me digas qué es. Él colocó suavemente un collar en su escritorio, la gema de cristal aún parcialmente cubierta por un coágulo seco de sangre y barro. Su voz se quebró, y ella pudo escuchar las lágrimas que él había derramado. Es todo lo que encontré, Ime. No se puede, no a él, no a ese mocoso, él me juró que nunca, no antes de que fuera Hokage, gimió ella. Alguien cobró la recompensa por ataque Kakashi, susurró Jiraiya, y dejó un pergamino en el que descansaba el cuerpo del hombre. Jiraiya no quería decir cuántas gargantas había cortado para poner sus manos sobre el cuerpo, ni Tsunade estaba dispuesto a preguntar. De hecho, ella deseaba que él no se lo hubiera dicho. Ella no quería que lo dijera, que Naruto murió. Ella casi lo odiaba por traer la noticia. Volví sobre donde sucedió, colocó 2 pergaminos más. Encontré los restos de Aruno Sakura y Sai. Y, sangre, algunas partes de, tanta sangre, los sapos, su nombre desapareció del contrato, no tenía idea cuando dejó su silla, pero de repente se dio cuenta de que había agarrado a Jiraiya por el dobladillo de su camisa, levantando al hombre alto del suelo con una sola mano. Estás mintiendo, ella podía escuchar la desesperación en su propia voz, haciéndola preguntarse por qué actuaba así. Era el riesgo de su profesión, era lo que les sucedía a todos los que llevaban ese collar maldito. No es cierto. Te ordeno que, órdenes que no, no lo haré, ella rompió a llorar, solo sostenida por el suave abrazo de Jiraiya. Vagamente escuchó que el hombre también perdía su moderación. Ella sabía que él se había preocupado por Minato, que lo había devastado porque Minato había muerto, y ahora el hijo del hombre, su propio ahijado, había perecido. Él estaba aún más cerca del chico que ella, y sin embargo, aquí estaba ella, la poderosa Hokage que estaba lloriqueando, solo permaneciendo en pie porque un hombre que estaba sufriendo aún más tenía la fuerza para mantenerla. No es justo, repitió varias veces. No puede ser Naruto. Pero no importaba cuánto deseaba que Jiraiya le dijera que no era cierto, él permanecía en silencio. El niño se despertó de nuevo. Su cuerpo había sido roto y restaurado, pero su nuevo tejido no había sido suyo, al menos, no originalmente. Lo que una vez había sido la entidad frívola conocida como Tobi, ahora estaba completamente fusionada con Naruto. Sin embargo, el actual Naruto no se parecía mucho al Naruto Uzumaki que había sido antes de su presunta muerte. El actual Naruto no pudo recordar a ese Naruto. No, todo lo que Naruto sabía era algo básico. Tenía algunas habilidades, pero carecía de los recuerdos de cómo las obtuvo. Conocía las palabras, pero había olvidado a las personas que se las enseñaban. Era una situación exasperante, solo empeorada por su falta de movilidad. Tuvo que aprender a controlar sus piernas, a mover sus brazos, a flexionar cualquier músculo de su cuerpo. Le hizo preguntarse cuánto de su cuerpo había sido destruido, pero cuando preguntó, Zetsu solo había respondido vagamente. Teniendo en cuenta el color de su piel, Naruto asumió que perdió ambas piernas y al menos uno de sus brazos. Gran parte de su torso ahora también estaba hecho de ese goho blanco. Lo que una vez fue Tobi era ahora su tejido, pero era muy difícil de controlar. Otras cosas complicaron aún más la situación de Naruto. Zetsu se había visto obligado a trasladar a Naruto a una cueva subterránea, demasiado frío para llenarse de vegetación. El problema era que Naruto de alguna manera no podía hacer la distinción entre su propio cuerpo y todo lo que lo rodeaba. Cuando intentó mover un dedo, un árbol cercano podría mover aleatoriamente sus ramas. O si intentaba levantarse, las vides brotaban del suelo. Era demasiado confuso para el niño, que había obligado a Zetsu a trasladarlo a un lugar donde había menos vegetación. Rodeado de roca sólida, Naruto finalmente progresó. Moviéndose, solidificando instintivamente las partes de su cuerpo que una vez había sido Tobi, cada pequeño paso del progreso solo se lograba mediante el trabajo duro. El segundo paso de su progreso fue ganar el control de su recién descubierto Kekkei Genkai. A través de Tobi, que había heredado la habilidad del Gedomazo o del tejido clonado de Senju Hashirama, Naruto fue alterado genéticamente en la medida en que podía influir en todas las plantas.
Influencia era la palabra correcta en este momento porque Naruto aún tenía mucho camino por recorrer antes de poder afirmar que podía controlar cualquier cosa. Parece que te estás volviendo más rápido. Todavía es demasiado lento. Es grosero ignorarnos. Déjalo, él debería concentrarse en su entrenamiento. Pero no debería estar esperando las noticias que tenemos. ¿Qué noticias? Naruto suspiró. Sabía que Zetsu no dejaría de molestarlo hasta que le dijera a Naruto lo que quería. Zetsu era la única persona, si podía considerarse como tal, que visitó a Naruto en esta solitaria cueva. Y, sin embargo, por alguna razón, Naruto se sintió molesto por el shinobi parecido a una planta. Te encontramos un profesor. Uno que tuvo experiencia de primera mano en el tratamiento de Tukeke y Genkai. Sí, porque no sabemos cómo usarlo correctamente. Nos falta la vitalidad y el chakra necesarios, finalizó Black Zetsu. Además, necesitas aprender a hacer más que solo Mokuton. Otras habilidades son útiles, como Suito no Doton, pero también fuego y viento. Sin embargo, no es un gran fanático de los rayos. Tiende a darme un dolor de cabeza. Dejen de quejarse, solo fue un clon el que murió, pero no tenía que estar tan tenso. Es culpa suya por haberle señalado esa recompensa. O por su propia culpa por no haber sido lo suficientemente rápido. ¿Cómo podríamos saber que alguien otra cosa fue después de ese idiota también? Me estás dando un dolor de cabeza, gruñó Naruto. Como de costumbre, agregaría. ¿Quién es este profesor? Y significa que puedo salir de aquí. Estar restringido a este pequeño valle después de que finalmente me dejes salir de esa cueva está empezando a aburrirme. Kakuzu debería estar aquí pronto, Witezetsu le dio al chico un pulgar hacia arriba. No es un hombre paciente, así que asegúrate de vigilar tus pasos. O morirás. Estúpido pedazo de lechuga mutada, gruñó Naruto después de que el duro Zetsu se hundiera en el suelo. Desde su liberación de esa cueva vacía, donde había dependido completamente de Zetsu para la comida y el agua, Naruto había visto crecer a la luna 2 veces. Todavía vivía en un cobertizo incómodo, una amalgama de varios árboles, que, como testimonio de su control de mala calidad, casi parecía que había formado un refugio al azar. Zetsu vino y se fue de acuerdo a sus propios deseos, aparentemente complaciéndose con las crecientes frustraciones de Naruto. Ahora que el niño podía moverse, el tormento de no saber solo había empeorado. Aquello que una vez había sido Tobi se había fusionado con el niño, actuando como un catalizador para que el chakra Yang del niño afectara la naturaleza que lo rodeaba. Mientras que el Kyuubi había cerrado el sello de alguna manera, con solo un mínimo de chakra goteando, Naruto había pasado sus primeros 13 años mientras disfrutaba del chakra de la criatura. Afortunadamente, Zetsu creía que era el Mokuton de Naruto el que estaba reprimiendo a los Kyuubi, o podría haberse vuelto sospechoso, Black Zetsu, al menos. Su mitad más blanca era demasiado estúpida como para notarlo. Con Zetsu desaparecido, todo lo que quedaba para Naruto era paciencia. Los días se perdieron en esperar, hasta que Naruto sintió que alguien entraba en su bosque. En esta vecindad, Naruto sintió todo a través de las raíces y la corteza de los árboles que lo rodeaban. Por otra parte, el que entró en el bosque ante Valle Oculto simplemente tenía demasiado chakra para no darse cuenta. Para su frustración, Naruto, una vez más, sintió que algo roía sus recuerdos. Algo sobre esta situación era familiar, pero ¿qué? Tal vez he conocido a este Kakuzu antes. Naruto suspiró. Oh, bueno, él no puede ser peor que esa espeluznante cosecha de lechuga, ¿verdad? Pero ¿por qué su chakra me hace sentir tanta ira? Notas del autor. Alguien una vez me preguntó ¿no habría sido mucho mejor la historia de Naruto si no hubiera habido un Uchiha? Si bien no estoy de acuerdo, la idea me hizo pensar. No por un sesgo contra Uchiha, sino por un enfoque en las implicaciones que tendría para la historia. El momento sería esencial, en relación con el punto en el cual el Uchiha desaparecería. En cualquier caso, solo habría un gran perdedor en cualquier escenario sin Uchiha. Zetsu. Sin un Uchiha para manipular, ¿cómo controlaría Zetsu a Katsuki? ¿Cómo alcanzaría su objetivo final de resucitar a Otsutsuki Kaguya? Finalmente, decidí que la noche de la masacre de Uchiha sería el mejor punto para comenzar la desviación del manga. Nagato aún obtendría el Rinnegan de Madara, Madara todavía ayudó a Ashirama a fundar Konoha, y así sucesivamente. Si quisiera rastrear aún más, por ejemplo, si Ashirama realmente matara a Madara y eliminara a todos los Uchiha, la totalidad de Konoha cambiaría fundamentalmente. Demasiado fundamental, para mi gusto. Entonces, dejé que Itachi lo hiciera, apuñalando a Obito con la hoja de Totsuka.
Para estar completo, asumí que la verdadera Madara murió cuando Nagato convocó a Gedo Mazo, así que, ¿cómo intentaría Zetsu revivir a Kaguya ahora, cuando Nagato tenía ideales muy diferentes y Zetsu carecía del poder para manipularlo? La otra parte de lo que llevó a esta historia fue mi molestia por lo repetitivos que son la mayoría de los fics con respecto a que Naruto obtenga el Mokuton Kekkei Genkai. Prácticamente todas estas historias tienen a Tsunade como su gran madre, y Barra o Minato en secreto es un Senju. Mientras tanto, hay una segunda fuente del lanzamiento de Madara, Zetsu, que es completamente ignorado. Al menos, nunca antes había encontrado un fic con una idea similar. Siéntase libre de corregirme si me equivoco. El manga inicialmente afirmó que el Mokuton de Zetsu se derivaba de Hashirama, pero más tarde Kishimoto de repente cambió de opinión. Bastardo voluble y Zetsu era algo mucho más viejo. Me dejó pensando cómo podría Naruto obtener el lanzamiento de Madara a través de Zetsu. Bueno, este capítulo es mi respuesta. Al igual que Obito se hizo más fuerte al obtener el tejido de Zetsu como un reemplazo para la parte de su cuerpo que había sido aplastado, Naruto ahora obtuvo lo mismo a través de Tobi. Por favor, tenga en cuenta que Tobi es solo el nombre del Zetsu girado vacío, y no el alias que Obito usó para engañar a todos menos a los lectores. Así es como comenzó Asunder. Siempre encontré que la forma en que Naruto podía convertir a los clones de Zetsu en árboles era bastante interesante. Bueno, eso, y tengo una inclinación por las teorías extrañas. Pero aquellos entre ustedes que han leído mis otras historias ya deberían estar conscientes de eso. En cuanto al nombre en sí mismo, surgió de un juego que jugué hace mucho tiempo, Dragon Age Origins. Las extremidades, mera carne. El torso, pero una vasija. La cabeza, casi innecesaria. El corazón, separado, guarda la vida. El corazón, a salvo de la cuchilla, puede ser restaurado. El corazón espera, en el desvanecimiento. Ciltoide.